Hello, everyone. This is Varric. From Legend of Korra. I'm here just to say my favorite words, but for a different person. This case, Arthur, do the thing. Muchísimas gracias. Nuestro buen amigo Barrick nos ha dado la introducción. Bienvenidos, amigos del Pensadero 503. Como ustedes saben, este día su buen amigo Arturo estará hablándoos un poco acerca de de esta gran producción a la que podemos llamar Avatar: The Legend of Korra o La Leyenda de Korra. Así es, la secuela directa de la historia acerca de nuestro buen amigo el Avatarang, la que sucede años luego de su muerte, en la cual podemos ver cómo manejaron la situación para tratar de unificar a las naciones de manera ordenada. Solo para daros un poco de contexto, ya que esto no se muestra del todo en esta serie ni en el final de la leyenda de Aang, puesto que algo que sucedió es que aquellos que habían vivido del reino tierra junto con los colonos de la Nación del Fuego, dentro de sus tierras, al finalizar la guerra y este periodo de conflicto, estaban tan mezclados unos con otros, vosotros sabéis, estaban tan acostumbrados a la presencia, incluso habían formado familias en las cuales habían personas que eran de la cultura y del reino de la tierra, así como también habitantes de la Nación del Fuego. Y cuando el Señor del Fuego, Zuko, junto con el Avatarán, trataron de ser una separación pacífica, una transición que no fuese de manera abrupta para ellos, muchos de ellos se negaron. Incluso eso trajo casi una mini guerra civil entre ellos. Entonces, por esa razón se fundó lo que nosotros llegamos a conocer en la serie como Ciudad República. Así es, la Ciudad República donde todos pues viven en armonía, tanto maestros como no maestros. Bueno, al menos al principio de la serie, lo cual se nos plantea el primer dilema. Como vosotros sabéis, el primer dilema y el primer enemigo es en este caso llamado Amon, líder de los igualitarios, así es como ellos se llaman a sí mismos, de lo cual vosotros podéis percibir de igualitarios no tienen nada, nada más que un discurso que suena y que va de que los maestros deberían avergonzarse de que humillan a los no maestros por el hecho de tener sus poderes de control y sobre los elementos. Y esto trae ciertos conflictos políticos al presidente de Ciudad República, que, ¿qué les digo? Este tío es un completo terete. Así es alguien que no tiene ni la mínima idea de cómo llevar a cabo un conflicto, pues como cuando te estás llevando a cabo un conflicto ideológico, no me refiero a uno bélico, sino que no puede argumentar, no tiene ni siquiera él mismo, que no es un vender o un maestro de algún elemento, manera, un plan fijo de cómo reaccionar ante dichas ideologías. No trata de proponerlo y poner todo sobre una mesa en la cual se puedan discutir tal vez mejoras incluso a la calidad de vida. Se ve nada más como la polémica, como estoy por un gobierno desordenado que no tiene un verdadero plan para reaccionar o actualizarse. No tiene medio ni mecanismo para poder frenar las amenazas bélicas que luego aparecen, porque este Amon resulta ser un terrorista de primera categoría, tratando de dañar y lastimar a aquellos solamente porque los discrimina por sí tener un vending. A lo cual al final, como vosotros sabráis, resulta ser una completa hipocresía debido a que él es un maestro de sangre con todo, es un maestro agua. Pero bueno, ¿qué os digo? Así es como empieza el primer libro de Avatar, en el cual vemos a Korra tener una deficiencia para conectarse con su lado espiritual y de maestra aire. Curioso cuando es una prodigio en tierra, agua y fuego control. Pero aquí veis vosotros que el poder no lo es todo. Veis que también la paz mental, el entender cómo va el flujo de estas cosas, llega a ser un problema tan serio que incluso al final del primer arco, que es este, de los igualitarios, esto casi la pone en peligro y hace que las personas alrededor de ella casi mueran o peligren muchísimo. Conocemos a personajes tan interesantes como, en este caso, la señorita Sato,
que es, bueno, en este caso no recuerdo completamente su nombre, me van a disculpar. Eh, en este caso, en la relación que ella empieza con Mako, los desórdenes por que Korra no tiene un cierto valor de expresar abiertamente sus sentimientos hacia Mako. Mako, que es un tío bastante despistado, ¿qué os digo? Sí, no estás viendo que el avatar está, pero que moja el suelo con su baba porque no puede dejar de pensar en vos. Puesto que es un gran tonto, Bowling se ilusiona en alguna parte y desgraciadamente rompe el corazón de Bowling. Con este se da cuenta que lo que quiso hacer solo fue para llamar la atención y los celos de Mako, lo cual funciona. Y Sa- Sa- Asami, lo siento por eso, cierto, Asami. Entonces, Asami Sato, quien conoce a Mako, se introduce al Team Avatar y así es como tenemos este nuevo Team Avatar conformado con uno de los hijos del previo Avatar, que es Tenzin, maestro de aire control y hasta ese momento el último, bueno, él y sus hijos los últimos maestros aires que quedan tratando de revivir aquellas viejas tradiciones de los maestros aire, preservar su legado, vosotros entendéis, aquella parte de la preservación de una cultura. Pero bien, durante el proceso nos vamos dando de cuenta de que hay bastantes fricciones entre las ideologías y la disciplina de Tenzin hacia su pupila Korra, hacia cómo ella planea hacer todas estas cosas. Ella se mete en esto de el, um, le dicen Pro Control en español, si mal no recuerdo. Lo siento, yo vi la serie en inglés. Como muchos del team del Pensadero, la vimos en inglés porque después de que vimos en español la leyenda de Aang, luego la vimos en inglés y nos quedamos cautivados con las voces y cómo transmitían cierta energía que es recurrente de como ustedes sabrán, en este caso, tanto la leyenda de Korra como la leyenda de Aang, que son producciones hechas por personas si mal no recuerdo, son anglo-francoparlantes, porque ellos hablan francés y español, si mal no recuerdo, porque el productor este productor es una persona que tiene esos dos idiomas y su equipo también de trabajo, si mal no recuerdo. Eso si mal no recuerdo, lo siento por esa parte. Pues los personajes tienen esa dinámica, esa exposición y esa explosión de emociones naturalmente, no lo que sucede con el anime tradicional, que muchas veces, no sé si vosotros lo habéis notado, algunas obras son mejores escucharlas sus traducciones a español, porque si vosotros escucháis el anime en japonés, ves los subtítulos en español, y a veces en inglés, vosotros notáis cómo la naturaleza de la emoción, de la diversión, del sentimiento se va perdiendo. Cosa que sucede porque en el inglés muchas veces es más, con obras del anime, es mucho más rígido y estricto, entonces no logra transmitir al espectador. Yo tengo amigos que ellos son de Estados Unidos y ellos me dicen, pues yo disfruto más ver un anime en japonés o en español. Ellos saben inglés y inglés y español la mayoría y algunos saben japonés, español e inglés. Entonces me dicen, pues hombre, yo prefiero verlo ya sea en japonés o ya sea en español, y los que saben solo inglés y español dicen, prefiero verlo en español porque siento que están, por lo que veo, lo que capto, siento que están preservando más con la traducción al español latinoamericano aquella, ah, aquella misma esencia. Obvio, no estoy hablando del español de mi querida España, no estoy hablando del castellano, estoy hablando del español latino, latinizado, puesto que hay más solturas, es cierto, hay más solturas, que no se tienen también por lo estricto que son, de hecho, si vosotros lo entendéis mejor, tanto el inglés británico como el inglés norteamericano tienen ciertas modismos estructurales de hacerlos muy rígidos, igual el español de Castilla. Entonces, eso no pasa con cómo se habla en el español latino o cómo vosotros podéis escuchar el japonés y esas cosas. Es cierto, en japonés hay estructuras que, por ejemplo, vosotros no usáis el mismo término para llamar a vuestros hermanos mayores como a los menores.
a alguien que es un señor o un superior, como ellos a veces dicen, sobre de alguien que es vuestro igual. Pero me refiero al impacto emocional y esa transmisión son básicamente a lo que quiero hacer referencia. Pero dejando eso a un lado, nosotros al ver esta serie nos cautivó cada uno de sus etapas, su evolución. Es cierto, no es la sombra de lo que fue Avatar, la leyenda de Aang, puesto que esta no tiene la carga emocional de un periodo guerra, de una guerra en transición y el ver todas las masacres. Aquí lo que se te pone en contexto, y eso creo que tal vez es porque es más natural para los contextos de lo que vivimos ahora en muchas sociedades, que sabemos que en nuestros países han habido guerras civiles o incluso las guerras mundiales y que han sido azotadas por ellas. Incluso en Alemania, yo no sé si vosotros sabéis, los alemanes no les gusta para nada hablar de las guerras en las que ellos han estado envueltos, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Ellos son muy herméticos con eso porque para ellos es una vergüenza de tan alto calibre todo lo que sucedió, los crímenes de lesa humanidad. Entonces ellos se sienten como con tanta vergüenza y una deuda tan grande con el mundo y vosotros podéis decir, pero es lo que se merecen, tío, pero si es que ellos fueron totalmente crueles e inhumanos. Recordemos que no todos los alemanes estaban de acuerdo con esa manera de pensar. Es cuando una ideología se planta por sobre las cúpulas, que se planten las cúpulas de poder, que son los que dominan y gobiernan un Estado, los que oprimen a su propio pueblo y desgraciadamente con la Primera y Segunda Guerra Mundial vosotros veréis cuando esas ideologías se plantan y se echan a andar, ¿verdad? Se vuelven un mal que constituye un veneno para su propia sociedad y para las sociedades que les rodean. En el caso de Avatar, la leyenda de Aang, vemos esa misma exposición cuanto a las ideas del Señor del Fuego Sosin, que siguió después del Señor del Fuego Azulon, que fue su sucesor, y después Ozai, que no era su sucesor legal, pero como vosotros sabéis, a través de estratagemas y plantar estratagemas malvadas, por supuesto, y conspiraciones, uh, se desarrolla lo que son los preparativos para que Osai tome el puesto de su padre en vez de hacerlo Airo, puesto que él está destrozado por la pérdida de su hijo. En este caso vosotros entenderéis que eso es diferente. En el caso de la leyenda de Korra lo que tenemos es una transición que ha sido difícil, pero ha tratado de ser siempre manejada de manera pacífica por en este caso los dos precursores que son el Avatar Aang y el Señor del Fuego Zuko, que de hecho en esa época el Señor del Fuego Zuko ya es un anciano y ya no es más él el que carga el título. Normalmente los Señores del Fuego morían y entonces se daban el título al siguiente, pero en este caso no es así. En este caso su hija es la nueva Señor del Fuego. Ella es quien está encargada de todo esto, de todo este, de todo este nuevo periodo también, junto con el comité que se encarga de vigilar que todas las naciones y todos los representados en este consejo vivan en armonía, tanto como este caso Tenzin, que es parte de este consejo. Si mal no recuerdo, hay alguien de la tribu Agua, o hay uno o dos representantes de la tribu. No, hay uno, un representante de la tribu Agua, un representante del Reino Tierra, y así es como ellos están divididos con el propósito, son como cancilleres o embajadores. No son específicamente los líderes de estos reinos, puesto que la Reina Tierra, que después vemos más adelante, tiene una cabeza bastante dura y pues le pasa factura a eso. Pero hablando de este cierre del primer arco con Amon, cuando te das cuenta y lo analizas desde una perspectiva más adulta, porque obvio, yo creo que vosotros os habéis dado cuenta y YouTube espero también lo esté tomando en cuenta, estos análisis tienen una percepción social que si bien es cierto a muchos niños pues os podría beneficiar empezar a ver caricaturas con una perspectiva que les ayude a involucrarse en su sociedad, a tener algún grado de empatía, no podemos forzar a que eso pase en la educación de ningún país, mucho menos pues queremos decir que somos un canal 100% educativo, puesto que esperamos, sí, es cierto, a brindar a ustedes como parte del pensadero un pensamiento crítico al valorar diferentes cosas de su cotidianidad y tratar de sacar lo positivo, lo mejor que podéis aprender
de cualquier cosa que consumáis. Yo siempre he dicho, es una gran verdad que se dijo, no puedo citar directamente a la persona porque sería, bueno, algunas personas me han dicho que sería promover una ideología, un pensamiento religioso y no quiero hacerlo, no quiero meter mis convicciones del todo en esto, pero alguien dijo una vez, si aquello que hacéis no es edificante y no os edifica, entonces no perdáis el tiempo haciendo algo que no os edifique. Creo que es algo así. Creo que no lo he parafraseado del todo correctamente, puesto que, como les decía, no puedo hacer directamente una campaña de este caso para que ustedes digan, uy, qué buen pensamiento. Pero sí es un pensamiento que obedece a un gran líder religioso que él dijo esta frase una vez, que si lo que hacemos no nos edifica, pues deberíamos de dejar de hacerlo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el pensadero como equipo tomamos como que eso es una verdad, bueno, más que tomamos, es que es una verdad bastante importante. Si vosotros no podéis ver el mundo de manera que os edifique, que os dé un criterio que ayude a vuestra comunidad, entonces dejad de hacer eso, porque entonces solo estáis perdiendo el tiempo. Por eso que a pesar de que somos entretenimiento edificante. Sí, así es como nos podemos denominar. Y por eso es que tenemos diferentes aperturas a hablar a diferente nivel de diferentes, perdón que he hecho diferentes tantas veces, eh, de la pluralidad, como vosotros entenderéis, de cosas que pasan en la vida cotidiana de las personas. Tanto hemos hablado acá de política directamente, hablando de la situación del país donde estamos, que es El Salvador, y también, asimismo, como el entretenimiento como este. Por eso este día lunes es que tenemos el placer de continuar hablando de esto. Entonces, cuando vosotros veis eso que sucede, que pasa y que es algo, un combate ideológico, algo que vemos pasar todos los días, y regresando un poco a lo que les decía, encarrilándonos más, este, nos deja ver cómo esas cosas, si no llegan a tener ese impacto, que llegan a provocar guerras como lo hicieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esas aspiraciones de poder, si solo se quedan localmente, no quieren decir que sean un veneno mucho menor, no, claro que no, envenenan tu sociedad, crean división, la polarización política, en este caso, en El Salvador, es un ejemplo, puesto que no hay una unión entre el gobierno, pero dejándolos a ellos un poco a un lado, esto es lo que pasa con los igualitarios y los maestros. Unos se sienten ofendidos, otros se sienten con más derechos o privilegios, otros reclaman que aquellos tienen más privilegios cuando los que han tenido los dones del vending han tratado de usarlos en servicio de sus semejantes, porque de hecho eso también es algo que podemos ver y se nos explica mejor acá. Os digo por esto, si vosotros recordáis más adelante, de hecho, vamos a este punto, después de que sucede esto con Amón, ¿verdad? Sucede que aparece la historia de este... claro, y lo que les decía, Amón y su hermano, eran hijos de un tal Jacón, un maestro de sangre control tan experto, que él podía usar la sangre control sin necesidad de la luna o de la luna llena. Y esto lo transmitió a sus hijos. Amón originalmente se llamaba, ¿cómo era su nombre? Era, si mal no recuerdo, Noatak. Y su hermano, que de hecho era el representante de la tribu Agua en Ciudad República, él luego se da cuenta de que era su hermano, luego hace su investigación aparte, conspira para detener al avatar Korra, puesto que no le gusta y él tiene una gran influencia sobre el presidente. Entonces Amon y se descubre que es un maestro sangre control, que lo que hace es bloquear los chis. Y con los bloqueadores de chi es que están logrando dejar a los maestros sin posibilidades. Él se autoproclama un emisario de los espíritus que les está quitando el bending a los maestros para hacerlos sentir así de impotentes como ellos. Es chistoso, puesto que nosotros sabemos que el bending puede ser dado o quitado a través de la energía control, la energía que los espíritus o los león tortuga usaban para poder otorgar diferentes tipos de bending. No había un límite al bending que ellos podían dar. Eso solo para aclarar algo que viene más adelante. En este caso, esto aumenta bastante el conocimiento del lore de la serie de Avatar, porque como en el análisis pasado se decía,
Muchos decían, no, pero es que el que enseñó Tierra Control fueron los Tejos. No, ellos enseñaron cómo se usa apropiadamente, incluso hasta cómo quebrar algunos límites regulares usando vuestros sentidos, así como los bisontes, dragones, en este caso la luna y el océano enseñando a los maestros agua y esos espíritus correspondientes. En ese caso fueron espíritus bastante especiales. Me pregunto si habrá un espíritu del fuego, habrá un espíritu de los dragones que pudo haber enseñado. Bueno, hay un dragón espíritu que es el dragón de Roku, pero ese no es el del caso, ¿verdad? Pero existe todo esto que nos llega a dar una mejor perspectiva, ¿verdad? De lo que realmente ha sucedido, los bisontes voladores que ayudaron a los maestros aire. De hecho, los maestros aire no dominaban del todo el potencial, no tenían ese dominio pleno del potencial, puesto que no sabían como los bisontes voladores volar por ellos mismos, algo que vemos más adelante en esta serie, que es cuando se desprenden de todas sus ataduras. Eso me recuerda un poco a las combinaciones de otras sagas, pero es interesante. Continuando, entonces, cuando esto sucede y se va en el desenlace, vemos como ambos mueren, ambos hermanos mueren. Amon o Noatak, ya vencido por el Avatar y expuesto como un mentiroso y un fraude porque es obligado a usar agua control. Todos se dan cuenta de que solo estuvo fingiendo. Él y su hermano estallan. Es triste, es desgarrador como ver a alguien, bueno, ver a una pareja de hermanos, de seres humanos que por una sed de venganza de su padre se volvieron monstruos. Ellos mismos lo reconocen en una parte, pero no se reivindican, siguieron con su plan de venganza, cada quien por su lado, incluso por eso es que Noatak se vuelve contra todos los maestros, no solo contra el Avatar, sino contra todos, puesto que siente que lo que su padre hizo, le hizo a él, es una manera criminal de cómo usaste el bending y las opciones que pudiste haber tenido con él de hacer bien por otros. Pero bien, ¿qué les digo? Esto es parte del análisis de esa primera arco de la serie. En el segundo tenemos a los espíritus oscuros, cuando viene y aparece la convergencia armónica y aparece un Alak. Un Alak es familiar de Korra y conspiró para hacer que su hermano fuera desterrado de la tribu Agua del Norte. Este tío de Korra, de hecho, es conspirador con el espíritu de la oscuridad, que luego entendemos que era el contendiente del espíritu de luz, o de Raba, que es la parte que le da al avatar, esa esencia, ese brillo que vemos en el avatar es por el poder de Raba combinado con el alma del portador, o sea, del humano, que al que se le ha designado que tenga la compañía de Raba para ser el avatar. Es lo que yo decía antes. El avatar, más que ser una sucesión de reencarnaciones, visto del lado de las creencias tradicionales de las culturas asiáticas, es más como una bendición o como un don que se le da específicamente a un individuo para que así pueda aprender de más que de sus vidas pasadas, de, digamos, tal vez una línea ancestral que no requiere la sangre, sino que se gana por el hecho de recibir la opción de de ser portadores de Raba. Y es esta Raba quien los conecta entre sí como mensajeros y puentes entre este mundo y el mundo espiritual. Vemos un desarrollo tan hermoso en esta parte porque nos damos cuenta de lo que pasó con el primer avatar, aquel que se llama Wang, que es el que quería hablaros de esto. Él nos enseña que un león tortuga le otorgó primeramente el poder del fuego, así es, para protegerse, porque pasaba esto, había estructuras de poder en los leones tortuga, porque estos humanos, estos primeros humanos, de humanos primitivos, también se habían hasta cierto punto corrompido por clasismo y cosas por el estilo, ideologías, volvemos a ese punto, todavía esas ideologías se envenenaban de que algunos tenían que tener más, otros menos, para mantener un supuesto orden, pero los leones tortuga no interferían puesto que daban su albedrío a los humanos. O sea, albedrío en sí mismo es libertad de elección. Por eso nosotros no decimos, no redundamos con decir la palabra libre antes del prefijo de albedrío. Simplemente es albedrío. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? En este caso, los pobres de los que pertenecía a Wang
pues ya estaban cansados, algunos incluso habían tenido malas experiencias con los espíritus, debido a que los espíritus reinaban en la parte boscosa y salvaje del mundo terrenal, como la mayoría lo conocemos, cuando estos iban de los leones tortuga a buscar comida para los seres queridos, los suyos. Estos iban en grupo y el león tortuga les daba, a través de la energía controlada, la capacidad de usar algún elemento, y en este caso este león tortuga en particular daba el fuego, pero él no estaba limitado a solo dar fuego. De hecho, es algo que nos hace entender el primer león tortuga de la leyenda de Aang cuando dice: antes de controlar los elementos, nosotros controlábamos la energía. Grandes palabras, increíbles. Entonces con esto el Avatar Wang empieza a desarrollar sus técnicas. Ustedes dirían, pero entonces ¿por qué fue a otros leones tortuga? Porque a estos otros, de esa manera, él pudo aprender las artes que otros pueblos tenían. Incluso él pensaba que iba a haber más personas usando el fuego control, en principio, y no fue así, debido a que cada sociedad se ceñía, el león tortuga les proporcionaba habilidades conforme a la beta donde ellos pues residían. El problema de Wang fue cuando él, siendo desterrado por tratar de encabezar un golpe de estado a los regentes. El león tortuga aparentemente no sabía mucho de ser un juez, por esto que tendría que haber puesto las bases firmes ese día, pero lo único que hizo fue condenarlo por el hecho de mentirle y quedarse con el don del fuego control. Entonces Wang lo persuade de decirle: déjame el don, ya que vas a desterrarme a un mundo donde los espíritus son hostiles con los humanos. Así logra hacerse amigo de algunos espíritus, estos celebran, viven con él vive en armonía con ellos y se da cuenta que humanos y espíritus pueden convivir, que no es necesario usar la violencia y el fuego control para atacarlos, sino que pueden convivir juntos. A veces eso sucede cuando nosotros nos damos la oportunidad de entablar una conversación con alguien que tal vez ve, piensa o tiene costumbres distintas, puesto que eso le ayudó a él incluso a entrenar con los primeros dragones, y él fue el que realmente conoció de primera mano aquel ritual llamado la danza del dragón o el dragón danzarín. Si vosotros recordáis, es la manera de entrenamiento y técnica más pura para aprender a usar y a dominar el fuego control de la manera más pura, como una extensión de vuestro propio cuerpo. Luego, él, si mal no recuerdo, conoce a los nómadas. Luego él se interviene en esta lucha que están teniendo Batu y Rava. Ah, perdón, sí, no. Sí, era Batu. Sí, era Batu. Sí, sí. Batu y Rava. Los cuales Batu le engaña y le hace cortar el enlace que tenían ambos, y esto desata que Batu y la oscuridad y el poder de influenciar con oscuridad, que es lo que pasa en las almas humanas aparentemente, y en las almas de los espíritus y en todo, pues el poder de la corrupción crece más rápido, y entonces Rava se debilita, se ve debilitado por no poder someterlo en su propia luz. Entonces trata de ayudar, pero cobra, le va disminuyendo más a medida que crece su extensión y dominio en las mentes de otros. Esto causa problemas. Vemos como Wang, incluso después de unos cuantos años y viajes, él va tratando de ir limpiando aquel desorden que Batu va creando, que puede ir creando, apaciguando a los espíritus, purificándolos de cierta manera. Aunque las técnicas de purificación solamente se ven cuando los utiliza este tal Unalaq, que le dice al Avatar Korra que le podría enseñar, que hay una discusión con Tenzin, porque aparentemente ella está más interesada por esas técnicas, tal vez en aprender y ser más espiritual, ya que Tenzin no ha tenido ni siquiera una visita al mundo de los espíritus. Esta carrera pone de relieve cómo él se siente, de verdad, con relación a su padre y las expectativas que a veces se pone y que un hijo puede ponerse por error. Y también nos muestra que a veces los padres muy buenos o personas muy buenas tal vez no son excelentes padres, son buenos padres pero no excelentes, porque si vosotros recordás, Kaya y Bumi, los otros dos hijos del Avatar, no tenían recuerdos tan felices o tan cercanos con su padre Aang, eran más cercanos con su madre Katara. Y podemos entenderlo, el pequeño Tenzin era el único maestro aire, aparte de Aang en aquella época. Entonces él se sentía con un lazo más íntimo, pero ese fue el error de Aang, dejándose a un lado. Aquí también vemos que los lazos familiares cuentan mucho, debido a que Korra siente que es una traición que su padre nunca le había dicho que él era originario de la tribu Agua del Norte.
que haya sido parte de la realeza y que haya sido exiliado por errores que cometió, tratando de evitar rebeliones, guerras con un bosque espiritual que después Korra es de manera manipulada y hacer una tontería, ¿verdad? Todo con este plan de Unalaq de liberar a Batu de su prisión, porque vemos que Wang lo logra encerrar después de una batalla, cuando ahí está Rava está muy debilitada. Bueno, antes de llegar a eso, creo que debo contarles. Muchos humanos se habían salido de los leones tortuga y estaban usando el full control, estaban haciendo destrozos en los bosques. Los espíritus estaban molestos y si no hubiera sido por la intervención de Wang, ellos nunca hubieran entendido que aún les faltaba dos cosas importantes: aprender la comunicación entre unos y otros, aprender a medir el medio a través de ellos, y al mismo tiempo se da la tarea de mostrarles que la comunión de los espíritus y los hombres era esencial para su supervivencia de ambos, para la supervivencia de ambos y al mismo tiempo para una armonía más grande y un progreso, desarrollo mucho más pacífico. Eso es algo que nosotros podemos tomar para nuestras sociedades, algo bastante imitable. Aprender que la unión hace la fuerza y promueve el desarrollo, la creación y la innovación, promueve realmente el progreso. Hablando de este tema, gracias a él es que se logran apaciguar. Batu hasta cierto punto pierde un poco de influencia y fuerza, pero Rava se va debilitando con cada combate, y cuando llega este día de la Harmonic Conversion o conversión armónica, como vosotros le conocéis, realmente es milagroso la manera en la que ellos deciden usar su unión final, porque Rava está muy débil para poder usar todos los elementos al mismo tiempo, porque lo que hace Rava es que cada vez que pasa le permite usar un punto de energía control que está liberado de sus propios chis, del chi de su cuerpo. Entonces, luego cuando hacen esta combinación final, con esto logran encerrar a Batu en el árbol del tiempo. Queda encerrado hasta cada siguiente convergencia, pero mientras nadie lo libere, el avatar preserva esa, la paz, aunque su influencia sigue extendiéndose en los corazones de los hombres. Es por esa razón que vemos más adelante, al final de esa historia del Avatar One, que Korra aprende que por eso se inició el ciclo del Avatar, porque después de una vida dedicada a tratar de tener paz y armonía entre aquellos que ahora eran los maestros de diferentes artes, ellos empezaron a tener peleas ideológicas, territorios, guerras. Por eso es que habían 4 naciones en un principio, por eso es que en algún punto lograron vivir en armonías. Pero como os digo, es la avaricia del ser humano la que los corrompe, o sea, la influencia de Batu o de la oscuridad. Y los espíritus dejaron el mundo terrenal para los humanos debido a que ellos veían que ellos necesitaban un mediador, que por eso es que se dice Avatar, el mediador entre el puente entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Bueno, vemos que gran hazaña y gran lío en el que todos los avatars se habían metido, o todos los que nacen siendo los portadores de Rava. En este caso, este conocimiento le ayuda a ella a profundizar más acerca de su misión, de su deber, de lo que puede y no debe ser, de cuáles son los verdaderos planes de Unalaq, cosa que se van viendo más adelante. Y entonces se da una batalla entre Unalaq y unido a Batu, y Korra, teniendo esta debilidad, es arrancada de Rava, pero en la oscuridad hay luz y hay luz en la oscuridad. Entonces, gracias a Jinora, la hija de Tenzin, nieta del Avatarán, logran equilibrar esta pelea en la convergencia armónica y logran, a pesar de que existe ahora, y de hecho eso es algo bien interesante, un precedente interesante que se deja en la serie, es que ahora hay, o habrá probablemente, un avatar de la oscuridad, entonces tal vez renaciendo en el futuro, debido a que después de eso fue vencido, en este caso, a Unalaq junto con Batu. Así que eso abre la posibilidad de que haya un avatar oscuro en el futuro, pero como ustedes saben, no se podía explorar eso porque hubiera sido demasiado rápido que naciera un avatar oscuro, que tuviera esas ideologías. Y vemos que todo esto también estuvo coordinado todo el tiempo. Eso lo vemos en la siguiente parte, que es, por decirlo así, el libro 3, si mal no recuerdo, es
es el de los espíritus, si es que no estoy mal. O en este caso, en esta parte, vosotros conocéis al loto rojo, que es lo opuesto al loto blanco, que ellos se separaron porque ellos son radicales en la idea de la anarquía de los sistemas y nacen como una contraposición naciente del mismo loto blanco, que era la orden en la que perteneció Airo y algunos grandes maestros como Bumi, el maestro de las espadas que entrenó a Sokka, y también el viejo Long Yong, sí, el viejo Long Yong, maestro de la Nación del Fuego, y también el maestro Pacu de la tribu Agua del Norte. Es un despliegue de maestros poderosísimos. Y ahora, años después, que es como la milicia encargada, bueno, tal vez no una milicia, tal vez un pequeño ejército encargado de velar por la seguridad de todas las naciones, apoyando los sistemas, para evitar que se vuelva a dar una guerra como la anterior. Ya no buscando trabajar desde el anonimato, y ese es otro punto que la orden del Loto Rojo tenía, ¿verdad? El continuar siendo anónimos de cierta manera, siendo la contraparte del Loto Blanco para destruir las obras que el Loto Blanco hacía y ellos manteniéndose en la clandestinidad. Incluso si ponemos algo de atención, vemos ahí que empiezan los guiños de la maldad en Kuvira, que es la próxima, que será la próxima enemiga. Cuando aparece Kuvira, la unificadora, la dictadora. Debido a que si vosotros veis, uno es el igualitarismo, el otro es, en este caso, la armonía, que es la convergencia armónica, y es esto, la armonía, porque hay dos avatares ahora, el de luz y el de oscuridad, y ahora vienen a ser la anarquía, que es la que promueve el jefe de todos ellos, no maestro que luego se vuelve, gracias a la convergencia armónica, un maestro aire, así como muchos otros al azar, que es como vemos que el hijo mayor del Avatarán, Pumi, resulta transformarse en un maestro de aire control, que como muchos se sorprende y se asusta al ver las habilidades que recibió, y fue una manera de traer equilibrio, y no fue gracias a Batu, sino que fue gracias a la convergencia. Es cierto, la batalla en la convergencia y este nuevo ciclo o reenlace de Avatar Korra uh, con Rava es lo que permitió que todo esto pasara. Pero si vosotros lo pensáis detenidamente, al mismo tiempo se sacrificó por la pérdida de Rava por un momento de este portador humano, es su conexión con los otros avatares. Por eso, como les digo, no son realmente vidas pasadas. Son más bien, sí, maestros o portadores pasados de Rava. Por medio de ellos es que ganaba ese conocimiento. Por eso los decide llamar como vidas pasadas, pues, porque han sido vidas de otros realmente, pero de portadores de Rava, que es lo que tienen en común. Entonces, en este caso, al haber pasado todo esto y para haber reiniciado un nuevo equilibrio, es que pasó esto con la convergencia, le dio poderes a muchos no maestros, vemos que hay dificultades para Tenzin para formar, educar y ayudar e incluso recolectar candidatos para hacer unos nuevos maestros aire y que estudien aire control. Vosotros lo veis, es bastante jocoso cómo todo eso se desarrolla, como gracias a una sobrina de la jefa Beifong, en este caso vemos ahí a las hijas de Toph, la verdad que son muy diferentes, son matices muy importantes de Toph, y de hecho de la vida que ella vivió después de separación con sus padres, de todo lo que habían vivido. ¿Y qué os puedo decir? Hasta Toph aparece y es algo refrescante, es genial como ella nos ayuda a meditar un poco más. Vemos que ella también cumple una función de guía bastante buena, al igual que Katara y Zuko, para Korra, y a complementar aquello que ella a veces no entiende por ser dura o cabeza hueca, como algunos dirían, pero de buen corazón, porque sí es de buen corazón esta chica. Lo que pasa es que a veces tiene, como decimos, la cabeza metida en otras cosas. Primero por control, luego después era esto de que quiere más conocimiento de lo espiritual, y ahora que viene esta parte, como vosotros podéis aprender, este líder del Loto Rojo
él se da la tarea específicamente de liberar a sus amigos, una maestra agua sin brazos, un maestro tierra que es maestro más de lava control, que usa la especialidad de lava control, y una maestra fuego que usa los mismos poderes de combustión, de usar la mitad, por decirlo así, de la esencia del fuego control para crear combustiones explosivas sin necesidad de utilizar tanto sus manos o sus pies, utilizando solo la mente hasta cierto punto, dirigiéndola. Pues como vosotros veis, que de hecho es la amante de este líder del Loto Rojo. Eh, y él, como vosotros entendéis, o vosotros sabréis, tenía un plan muy preparado, revela Korra los planes que se habían hecho previamente para atraparla, para hacer este ritual y matarla, transformada en el estado Avatar, para así tratar de evitar que Rava vuelva a revivir, porque sería darle fin a Rava y darle fin a la vida del portador, lo que causaría que no hubiera más avatars de la luz, al menos eso es lo que se nos dice. Entonces ahí trae a colación el que probablemente una lag por eso, bueno, más bien Batu no regrese como un avatar oscuro, puesto que una lag y él fueron derrotados cuando estaban usando la máxima plenitud de su unión, y no murió cuando el portador, y no fue que el portador muriese aparte de que Batu no estuviera, como decimos, usando su poder, influenciándolo. Pero bueno, eso es tema para algún video de teorías. Pero en este caso, lo que vemos es que eh, bueno, él aprende a usar, se desliga cuando pierde el amor de su vida, se desliga de las ataderas de lo material y entonces aprende la técnica suprema de los maestros aires, que es el poder del vuelo, algo que incluso el avatar le cuesta manejar y que muchas veces los avatares utilizan fuego control para impulsarse, o que realmente utilizan corrientes creadas con el poder del aire control. Aunque sí, yo sospecho que habrán algunos avatar que sí controlaban el poder de volar. A algunos, ¿verdad? Pero no, tal vez no todos. Pero como dice ahí, ¿verdad? Que ellos se liberaban. Este Sahir, como se llama específicamente para mencionárselos por nombre, Sahir es un enemigo bastante poderoso, un enemigo que incluso a vosotros, y hasta si les digo, puede llegarlos a pensar, bueno, hay más simpatía con él que con Amon y Unalak. Obviamente porque sus ideales son un poco más fijos y todo esto, y la idea del anarquista, del antiestado, suena bastante bien, más cuando vemos los estados corruptos, claro, y de hecho él lo menciona. De hecho, él es una estratega tan brillante que con palabras mantiene ocupada al avatar mientras manda a sus amigos a secuestrarla y a llevársela para realizar este sacrificio, este ritual. ¿Qué les digo? Casi su plan funciona si no hubiera sido porque la unión hace la fuerza y todos los maestros aires se ponen en su contra, hacen un tornado, lo jalan, liberan a Korra, ayudan a sacar el veneno metálico de Korra, la hija de Toph, perdón, la hija de Toph, esta que había sido desterrada porque pues en un punto ya se volvió criminal, su otra hija era muy estricta y muy dura, que era la mayor, y ella era muy justa, y entonces estaban esos problemillas. Pero ¿qué más os digo? Esos son los matices de esa parte. Son las que nos hacen ver cómo incluso Bowling tiene un desarrollo interesante. Por cierto, lo siento que no lo he dicho, pero Barrick, nuestro gran amigo Barrick, perdón por no mencionarlo, él hace su aparición. Nos muestran al principio, algunos pensaban, oh, de seguro él debe estar confabulado con este Unalaq, con todos sus planes. De hecho, ellos hacen como una película donde Bolín es el héroe, ¿verdad? Y vemos en este caso a Bolín enredarse en una especie de romances, que al principio la tipa no le hace ningún caso, con una chica llamada Ginger, si mal no recuerdo, y luego después una de las primas de Korra está enamorada y perdidamente loca por él, y después de que termina realmente su relación, para esta parte, para cuando empieza el problema con Sahir, para la parte 3, ella está tratando de llevar una relación con esta nieta de Toph y sobrina de la jefa Bei Fong, que es la jefa de las unidades de policía de Ciudad República. En este caso,
vemos unos matices tan interesantes. Vemos como hasta Tenzi tuvo alguna relación con con la hija mayor de Toph y no funcionó, se enamoró de la que es su esposa, la que le ha dado muchos hijos. Si vosotros lo estáis pensando, ¿por qué es que Katara sigue vivo y han pasado tantos años? Recordad vosotros que cuando en la leyenda de Aang se le dijo y morirás pacíficamente cuando tu 10º nieto o 11º nieto haya sido dado a luz o mientras sea dado a luz. Lo que quiere decir que Tenzin tiene todavía mucha tela de que cortar, a menos que esté hablando de alguno de sus otros hijos, aunque ni siquiera el, pues, Bumi o Kai, hasta donde se sabe, Kai ha sido declarado un personaje LGBT, o sea que tiene una tendencia diferente de su preferencia sexual, no es el género masculino, sino que es otro. Realmente creemos que es el femenino, a menos que tal vez le gusten los hombres y mujeres bisexuales, y eso, pues, es su proyecto de vida, en eso no se mete, y es como los escritores lo han diseñado. Pero sí, era bastante interesante el ver que ella no tenía una relación y el pensar, ¿por qué será que Bumi y Kaya no habían formado familias, pero Tenzin sí? Tenzin sabemos que tal vez se sentía con aquello de debo ver si nacen otros maestros aire, ¿verdad? Y por eso tal vez es que él es el más apegado al plan familiar o de hacer familia. Pero ¿qué les digo? En esa parte vemos cómo Bumi, perdón, cómo Bumi también toma participación. Milo, que es uno de los personajes más jocosos y de los más divertidos, el nieto del Avatar, que tiene mucho de la personalidad de su abuelo, infantil, juguetona. Su tío Bumi y él se llevan de maravilla, y más ahora que ambos son maestros aire, están aprendiendo a hacer como la hoja. Y vosotros acá captáis las referencias, sois unos crack. Entonces, ¿qué les digo? Se ve ese desarrollo, es tan divertido. Al mismo tiempo nos hace pensar, claro, la unión de todos puede hacer una fuerza más grande que el de un loquito rebelde que quiera envenenar y privar la vida y terminar con los derechos de alguien, solo porque es su manera de llevar a cabo su ideología, en este caso el de los de Sahir. Sahir queda vivo y de hecho sirve en el siguiente, que es el último, pues creo que si no es espíritu, el tercero creo que es el cuarto. Perdón si no lo recuerdo bien, soy un poquito desordenado con los nombres. El punto es que lo que sucede en esta parte, en este último libro, en el cuarto, es esto de el tratar de arreglar, puesto que la convergencia dejó desbalanceado de los espíritus y los humanos otra vez conviviendo juntos, las raíces espirituales empiezan a ser de uso experimental. Barrick y Julie, su asistente, que luego se vuelve su amor, interés y todo eso, que de hecho creo que todos lo veíamos ver. Realmente su cercanía, la de ambos, era demasiado, eso daba para más. Y qué bien que lo explotaron. ¿Y qué les digo? Barrick se da cuenta que ha sido un imbécil con Yuli. Yuli le hace ver que ella solo se infiltra para tratar de detener a Kuvira y sus planes, la Unifier o la unificadora. Entonces Kuvira tiene un combate superior al Avatar increíblemente, puesto que el Avatar no espera, no escucha, no siente, sino que solo trata de combatir con su espíritu, que como sabemos como un prodigio, trata de dar más allá de la talla y al mismo tiempo sale lastimada, más en estos detalles. Pero bien, vemos aquí como el desarrollo tecnológico usado de manera negligente puede hacer cosas destructivas. Vemos hasta un robot gigante que es el que hubiera planeado usar para destruirlo todo, usando las raíces espirituales y el poder de la energía que esta daba y podía proveer. En este caso vemos como, ¿qué les digo? Con Kuvira creo que sí tenemos el cliché más cliché de cualquier villano. Honestamente, los primeros tres fueron excelentes, pero con Kuvira fue como, ¿qué os digo? Fue una decepción. Yo esperaba más de un villano así, alguien con una ideología un poco más preparada y construida, una unificación real y más limpia de aquello que eran el igualitarismo, la armonía y el caos, o la anarquía, como muchos le llaman. Pero no, solo tuvimos a alguien que unía todos los requisitos de un villano genérico, que estaba realmente resentida con la sociedad por no darle las gracias solo porque había pasado por mucho dolor. Pero, pero como vemos, bueno, ellos trataban supuestamente de hacer un movimiento de unificación, castigaban a la gente casi de la manera más salvaje posible. Y esto daba mucha moina porque pues uno esperaba
algo superior. Su manejo del Metal Control, el Terra Control es increíble. Vemos incluso aquí llega un momento en el que yo os digo, es tan increíble la cercanía que desarrollaron al principio Asami con Korra. Eso siento que estuvo bien, ¿verdad? Más para el desenlace, como vosotros sabéis, que ellos terminan siendo pareja. Es curioso, ¿verdad? Como ambas exnovias de Mako terminan siendo ambas novias, pues, siendo novias la una de la otra, y él queda, como decimos, solamente viendo pasar el aire, el aire control, o el fuego control, o los cuatro elementos, o la energía, no sé. No creo que quede mucho más que decir que aquí el que se ve mejor protagonista, mejor construido es Barrick, su crecimiento, también la de Julie, las acciones que están dispuestas a tomar. Incluso el mensaje más hermoso lo da Toph cuando dice que entiende que no fue la mejor madre, pero que ella al menos sabe que tiene hijas grandiosas de las cuales está tan feliz y que algún día espera que la puedan perdonar. Es tan hermoso que les digo, a cualquiera le sacan las lágrimas. Y vemos el regreso del tío Airo. De hecho, eso lo vimos desde la parte 2, ¿verdad? Pero es tan interesante como gracias al tío Airo, gracias a todo esto, que él dejó el mundo corpóreo para vivir nada más en el mundo espiritual. No solamente por el hecho de buscar al espíritu de su hijo, ¿verdad? De su hijo fallecido, sino que al final se encuentra a sí mismo. Le da un cierre que yo les digo, es de aplaudir, un cierre como ese, aunque nos deja aquella sensación cuando pensamos en Zuko, que veía a Airo como un padre también, cómo se habrá sentido cuando él partió. ¿Será que le habrá dicho, le habrá notificado, sobrino, casi hijo? Me voy porque necesito hacer un último viaje de reconocimiento, aunque muchos dicen que este viaje que sucede en lo que se convierte plenamente en el Dragón del Oeste y después de lo que pasó en Basing C. Pero, ¿qué les digo? Realmente el cierre final de Airo es muy interesante, es bueno que haya salido. Yo me les digo, en el caso del último libro de la leyenda de Korra, sí, no puedo decirles que es una maravilla en prólogo, que es una perdón, que es una maravilla, que es el epílogo perfecto para cerrar una serie. No, la verdad es que no es así. La verdad es que dejan muchas cosas de por medio que se pudieran haber explorado mejor, a las cuales dedicarle trama, incluso alargarlo sin hacer tanto efecto o conflicto con lo de Kubira, hacerlo un poco más orgánico, pero bien, no podemos también decir culpar del todo a los creativos desarrolladores de la serie, a los animadores. Sabemos que ellos también tienen familias y vidas que seguir. Y lo bueno es que también tenemos ahora, pues de parte de ellos oficialmente, las historias del Avatar Kyoshi. No las podremos tocar en este momento debido a que no es parte del formato y aún estamos discutiendo si vosotros tal vez queráis escuchar, y eso sabrían ustedes el día de mañana, el día martes, si eso va a ser así, de Avatar, la leyenda de Aang, pero la del último maestro aire, la versión película. Debido a que, como vosotros sabéis, muchos, más que con la leyenda de Korra, desean no tener nada que ver, puesto que no es nada fiel a los materiales originales, es una adaptación que destruye su relación completamente con este mundo y con esta historia. Y no solamente lo decimos por una mala ejecución, sino que lo decimos porque los contextos son muy diferentes. No es el mismo mundo siquiera de la serie, de las dos series. No hay una base que lo argumente, que lo solidifique. De hecho, ahí se ve como los maestros fuego necesitan fuego de cerca y el único que puede hacer fuego por sí mismo es Airo, cosa que no es como el universo de la serie. Así que por esas razones que estamos pensando en dejar eso de fuera. Eh, pues eso sería todo. Yo creo que sí, así es. Vamos a tener a nuestro buen amigo el administrador, si es que mi hermano no nos acompaña, dentro de unos minutos. Ellos planean para este día lunes sacar un corto, una corta, como un corto bloque, sí, de unos 15, 16, 17 minutos. Así que pues los voy dejando. Ha sido un gusto estar con ustedes. Agradecemos a nuestro buen amigo Barry, que recuerden que pues todas la
los derechos de autor, reconocemos todos los derechos de autor, propiedad creativa que tiene tanto Nickelodeon como dueños de la franquicia, hasta donde sabemos, y al mismo tiempo de los creadores originales de esta serie. Esperamos ustedes puedan verlo en sus canales de emisión originales y legales. Hablamos de los legales, perdón, y todos los que son legales, para que vosotros podáis disfrutar tanto de la leyenda de Aang como la leyenda de Korra. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el Pensadero 503. Así que hasta pronto, que tengan un excelente día e inicio de semana. Y pues como hemos dicho antes, bueno, en este caso yo hice eso, eso. Ustedes entienden la referencia, ¿vale? Así que hasta luego.